Bien, nos preparamos ahora para escuchar la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nosotros continuamos en estas catequesis hablando sobre el celo apostólico, es decir, lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Y hoy quisiera presentar otro ejemplo de celo apostólico. Nosotros hemos hablado de San Francisco Javier, de San Pablo, el celo apostólico de los grandes celantes. Hoy hablaremos de uno italiano, pero que ha ido a China, Matteo Ricci, originario de Macerata, en las Marcas, después de haber estudiado en las escuelas de los jesuitas y haber entrado él mismo en la compañía de Jesús, entusiasmado por los informes de los misioneros que escuchaba, se entusiasmó y, como muchos otros jóvenes que escuchaban eso, pidió ser enviado a las misiones de Extremo Oriente. Después del intento de Francisco Javier, otros 25 jesuitas habían intentado inútilmente entrar en China. Pero Ricci y un hermano suyo se prepararon muy bien, estudiando cuidadosamente la lengua y las costumbres chinas. Y al final lograron establecerse en el sur del país. Fueron necesarios 18 años, con 4 etapas a través de 4 ciudades diferentes, antes de llegar a Pekín, que era el centro. Con constancia y paciencia, animado por una fe inquebrantable, Matteo Ricci pudo superar dificultades, peligros, desconfianzas y oposiciones. Piensen en aquel tiempo, caminar o ir a caballo, tantas distancias, y él iba adelante. Pero, ¿cuál fue el secreto de Matteo Ricci? ¿Por qué camino lo empujó el celo? Él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba. Y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana. Su primera obra en lengua china fue precisamente un tratado sobre la amistad, que tuvo gran resonancia. Para entrar en la cultura y en la vida china en un primer momento, se vestía como los bonzos budistas, como se usaba en el país. Pero después se entendió que la forma mejor era la de asumir el estilo de vida y los vestidos de los literatos, como los profesores universitarios, como vestían los literatos. Él vestía así. Estudió de forma profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confuciana y con los usos y las costumbres de la sociedad china. Y esto se llama actitud de inculturación. Estos misioneros supieron inculturar la fe cristiana en diálogo con la cultura griega. Su óptima preparación científica suscitaba interés y admiración por parte de los hombres cultos, empezando por su famoso Mapa Mundi, el mapa del mundo entero, entonces conocido con los diferentes continentes, que revela a los chinos por primera vez una realidad exterior a China más amplia de lo que hubieran imaginado. Les hace ver que el mundo es más grande aún que China. Y ellos entendían porque eran inteligentes, pero también los conocimientos matemáticos y astronómicos de Ricci y de los misioneros seguidores suyos contribuyeron a un encuentro fecundo entre la cultura y la ciencia
ciencia de Occidente y de Oriente, que vivirá entonces uno de sus tiempos más felices en el signo del diálogo y de la amistad. De hecho, la obra de Matteo Ricci nunca hubiera sido posible sin la colaboración de sus grandes amigos chinos, como los famosos Dr. Pablo, Suwaki y Dr. León Li Zhao. Sin embargo, la fama de Ricci como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos, es decir, el anuncio del Evangelio. Él, con el diálogo científico, iba adelante, pero daba testimonio de la propia fe del Evangelio, ¿no? La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana, de la que él habla de forma profunda en sus principales obras chinas, como el verdadero significado del Señor del cielo, así se llama el libro. Además de la doctrina, son su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros rezaban, iban a predicar, se movían, hacían movimientos políticos, todo, pero rezaban. Eso es lo que alimenta la vida misionera, ¿no? Una vida de caridad, ayudaban a los otros, humildes, con total desinterés por honores y riquezas que inducen a muchos de sus discípulos y amigos a acoger la fe católica, porque veían un hombre tan inteligente, tan sabio, tan astuto en el buen sentido de la palabra para llevar adelante las cosas, y tan creyente que decían: está bien, esto que predica, lo que predica es verdadero, porque es una personalidad que da testimonio, testimonia con la propia vida lo que anuncia. Esta es la coherencia de los evangelizadores. Y esto nos toca a todos nosotros cristianos que somos evangelizadores. Yo puedo decir el credo a memoria, puedo decir todas las cosas que nosotros creemos, pero si tu vida no es coherente con esto, no sirve a nada. Lo que atrae a las personas es el testimonio de coherencia. Nosotros, cristianos, vivimos como lo que decimos, no fingir vivir como cristianos y en cambio vivir como mundanos. Hay que estar atentos a esto, viendo a estos grandes misioneros, y este era italiano. Viendo a estos grandes misioneros, ver que la fuerza más grande es la coherencia, son coherentes. En los últimos días de su vida, a quien estaba más cerca de él, le preguntaba cómo se sentía, y le preguntaba cómo se sentía, respondió que estaba pensando en ese momento si era más grande la alegría y la felicidad que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca de su viaje para ir a gustar a Dios, o la tristeza que le podía causar el dejar a los compañeros de toda la misión que amaba mucho, y el servicio que aún podía hacer a Dios nuestro Señor en esta misión. Es la misma actitud testimoniada por el apóstol Pablo, que quería irse hacia el Señor, pero decía: me quedo aquí para servirlos a ustedes. Matteo Ricci murió en Pekín en 1610 a los 57 años. Un hombre que dio toda la vida por la misión. El espíritu misionero de Matteo Ricci constituye un modelo vivo y actual. Su amor por el pueblo chino es un modelo, pero lo que es un camino muy actual es la coherencia de vida, el testimonio de su vida como cristiano. Él llevó el cristianismo en China. Él es grande
Sí, porque es un gran científico, sí, porque es valiente, es grande porque ha hecho muchos libros, pero sobre todo es grande porque él fue coherente con su vocación, coherente con sus ganas de seguir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy nosotros, que cada uno de nosotros se pregunte dentro, ¿soy coherente o soy un poco así, así, así? Gracias. Gran pregunta nos ha dejado para la reflexión el Papa Francisco. ¿Somos coherentes? ¿Somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos con nuestro testimonio como cristianos? Una gran pregunta nos ha dejado el Papa Francisco para la reflexión hoy. Hemos escuchado la catequesis en italiano. En breves momentos, el Santo Padre dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Antes de ello, la lectora está presentando los saludos de los fieles al Papa y pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, je voudrais vous présenter aujourd'hui comme modèle de zèle apostolique la figure de Matteo Ricci. Originaire d'Emache, il est entré dans la compagnie de Jésus enthousiasmé par les récits des missionnaires. Il rêvait d'Extrême-Orient. La Chine n'avait plus reçu de missionnaires après la tentative de François Xavier. Il se prépara par l'étude de la langue et des coutumes chinoises. Il lui aura fallu 18 ans de foi inébranlable, de constance et entonces, tras haber hablado en catequesis anteriores primero sobre San Pablo, después sobre Francisco Javier, hoy la figura del jesuita Matteo Ricci es el modelo de celo apostólico originario de las Marcas. En Italia entró en la compañía de Jesús inspirado por las historias de los misioneros. Él soñaba con el Extremo Oriente y China no había recibido más misioneros tras el intento de Francisco Javier. Él se preparó estudiando la lengua y las costumbres chinas y necesitó 18 años de fe inquebrantable, constancia y paciencia para llegar a Pekín. Su método fue el del diálogo y el de la amistad con todos, que fue lo que le abrió las puertas para proclamar la fe cristiana. Y su primera obra, como ha dicho el Papa, fue un tratado sobre la amistad. Son amour pour le peuple s'est concrétisé dans l'amitié réciproque. Encore aujourd'hui, à la lumière du Concile Vatican II, sa méthode et son esprit missionnaire sont pour nous un modèle vivant et pertinent pour le dialogue entre l'Église catholique et la Chine, mais aussi entre hommes de tout pays pour vivre la fraternité. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. El Papa saluda ahora a los fieles de lengua francesa. Saludo cordialmente a las personas de habla francesa, especialmente a los peregrinos de Gabón, de Dijon y de la isla Reunión, así como a los alumnos de las escuelas San José y San Cruz de Neuilly. El Señor nos ha enviado a proclamar la buena nueva del amor misericordioso de Dios para con todos. Pidámosle la gracia de usar nuestras vidas a imitación de Matteo Ricci para dar testimonio creíble de la fe mediante la fraternidad y la amistad con todos los hombres. Que Dios los bendiga. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Gabon, de Gideon, de l'île de la Réunion, ainsi que les collégiens de Saint-Joseph
et Sainte Croix de Neuilly, le Seigneur nous envoie annoncer à tous la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux de Dieu pour tout homme. Demandons-lui la grâce de porter par notre vie, à la manière de Matteo Ricci, un témoignage crédible de la foi par la fraternité et l'amitié vécue avec tout homme. Que Dieu vous bénisse.